Este es el caso en que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? El planeta versus el plástico. Este ha sido el tema definido por la ONU para poder conmemorar el Día de la Tierra durante este 2024 y elige esta imagen macabra y terrible porque cada vez la conmemoración tiene más urgencia. Estamos hoy ante una triple amenaza: la amenaza del calentamiento global, la amenaza de la pérdida de biodiversidad y la amenaza de la contaminación. Las tres, de alguna manera, se aceleran y hacen que todo el escenario se vuelva peor. Este último punto es importante detallarlo. El mundo produce 430 millones de toneladas al año de plástico. 2/3 de ellos se utilizan solo una vez. De hecho, el 85% de toda la basura presente en los océanos corresponde efectivamente a plástico. Y se estima que cada día 2.000 camiones llenos de plástico llegan a estos ecosistemas. Finalmente, la propia ONU asegura que un ciudadano estadounidense promedio consume 750.000 microplásticos al año en agua y alimentos. Por todos estos motivos, esta semana podría ser histórica. Por primera vez, distintas naciones y organismos no gubernamentales se reunieron en Ottawa, Canadá, para alcanzar un acuerdo global contra los plásticos. El objetivo es reducir en un 60% la producción de este elemento para el año 2040. ¿Lo lograremos? ¿Los productores de plástico soltarán esa posibilidad de seguir produciendo a la misma escala? Al menos en nuestro país, esta conversación ya está en el radar. La implementación de la ley de plásticos de un solo uso, normativa que prohibirá y sancionará la entrega de estos elementos al comercio a contar de agosto de este año, ya está andando. Un desafío mayor con el que necesitamos ponernos en sintonía y con el que comenzamos este especial de Futuro 360 por el Día de la Tierra. En medio de un periodo de gran tensión y terribles conflictos armados en el mundo, en Futuro 360 quisimos abrir otra pregunta más y indagar la desconocida huella de carbono y emisiones contaminantes que tienen efectivamente las guerras y que de hecho contribuyen gravemente al calentamiento de nuestro planeta. Camila Guía investigó específicamente sobre ese punto de vista y este es el resultado en la siguiente nota. Los conflictos armados llevan consigo pérdidas atroces de vidas civiles, desplazamientos masivos y violaciones a los derechos humanos. El año pasado es considerado el más mortal por estos hechos durante el siglo XXI, con un total de 237.000 muertes, según información publicada en Journal of Peace Research. Para medir y cuantificar estas atrocidades hay mediciones y sistemas de registro. Sin embargo, para el daño ambiental, no. Una guerra o un conflicto armado es también eminentemente generador de un desastre ambiental. El Global Stocktake, que es la asignación de las emisiones por cada país, nos genera una cierta incertidumbre en el número. Y esa incertidumbre en el número nos impide tomar medidas de cómo fabricar, porque al final estás transparentando dónde fabricas, con quién fabricas, quién te hace el armamento. ¿De qué manera puede afectar una guerra a la naturaleza? O sea, te cambian las formas de vida, las formas de acceder a tus necesidades mínimas y básicas. Si hay guerra, es imposible que podamos resolver esta crisis ambiental. A pesar de no tener una cifra exacta de las emisiones, se pueden categorizar los daños en periodos previos, durante y posterior a un conflicto. Un piloto de un avión F-16, que son los que se utilizan, los más modernos que se utilizan en Chile, para dar un ejemplo, requieren de por lo menos 20 horas de vuelo mensuales para tener un piloto que es capaz de responder y de manejar adecuadamente el avión. Y eso es de algo que en tiempos de paz se realiza de la misma manera que en tiempos de guerra. De manera que en forma constante el entrenamiento exige un consumo de petróleo enorme. En situaciones de conflicto, la utilización es infinitamente mayor. La guerra del Golfo Pérsico significó, ponte tú, una quema de combustible
y ciudades, porque eran bombardeadas principalmente las principales plantas de generación de petróleo, y en ese caso esas emisiones de gas de efecto invernadero obviamente incrementaron, hicieron un pic de emisiones durante la época del principio de los 2000, digamos. En el caso de las ciudades, uno podría inferir que el costo ambiental en términos de biodiversidad, de ecosistema natural, es mucho más bajo, pero es mucho más alto porque hay que reconstruir, y la reconstrucción implica toda una cadena de producción que es muy distinta que armar un proceso de rehabilitación en, por ejemplo, un bosque o una laguna o un lago. Según datos del Observatorio de Conflictos y Medio Ambiente, un avión de combate MiG-29 emite al menos 8.000 gramos de dióxido de carbono por kilómetro, mientras que los tanques T-72 liberan al menos 7.000. Esto es solo en periodos de paz. Otro informe del Tipping Point de 2020 estimó que la huella de carbono de los ejércitos del mundo y de las industrias armamentísticas era responsable del 5% total de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2017. Se le ha llamado al siglo XX, se le llamó el siglo del petróleo, y por lo mismo fue el siglo de Estados Unidos, que tenía por lejos las fuerzas armadas más importantes. Pero en términos de emisiones, el carbón no lo hacía mal tampoco, ¿eh? Durante la Segunda Guerra Mundial, el consumo de petróleo y por tanto emisión de CO2 fue absolutamente mayúsculo. El Global Conflict Tracker determina que actualmente hay 6 grandes guerras en el mundo. Este mapa muestra las emisiones de gases de efecto invernadero en Ucrania y los lugares donde la biodiversidad está en riesgo. Expertos señalan que los avances en tecnología de guerra generan un daño menor a la naturaleza. Habría que ver cuál es el costo ambiental de fabricar un dron. No estoy bromeando. O sea, un dron para la guerra significa que puede tener el mismo peso ambiental que fabricar un dron para sacar imágenes satelitales. Otro de los indicadores de las emisiones de la industria militar es el gasto de cada país. El portal de estadística alemán Statista asegura que en 2022 Estados Unidos destinó el 3,5% de su PIB al gasto militar, casi triplicando a China, que le sigue con un 1,6%, y Rusia con 4,1%. El analista internacional Raúl Sor explica que los conflictos armados no siempre tienen consecuencias negativas para la naturaleza. En conflictos donde ha habido un minado, se han colocado minas antipersonales, antitanques, bueno, la gente no entra. Y eso ha permitido, por ejemplo, me tocó verlo en persona, en la frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte, que es una de las zonas más militarizadas del planeta. Bueno, allí ha florecido la naturaleza. Son situaciones excepcionales que de manera alguna compensan las pérdidas. Es un fenómeno que se repite también en Centroamérica, en países como Guatemala, El Salvador y Colombia. En un mundo donde los conflictos armados parecen no terminar, la huella de carbono de estas acciones también entra en la discusión climática. El reciente informe de Lancet Countdown on Health and Climate Change 2023 reveló una urgencia de ver la dimensión del daño de la crisis climática en la salud humana. En Latinoamérica, los eventos climáticos extremos han resultado favorables para la prevalencia del mosquito del dengue, por ejemplo, y según este mismo informe, en 2022 hubo 86 días de temperaturas peligrosas y mortales para el ser humano. Queremos conversar sobre este y otros temas que revela este mismo informe, y para eso estamos en Futuro 360 junto a Yasna Palmeiro, una de las coautoras de este informe. Bienvenida. Muchas gracias, Paloma. Qué emoción participar de estos informes y que sea una científica chilena además, así que bienvenida doble. Muchísimas gracias. Lo primero es que nos ha costado a los humanos entender el impacto que tiene la crisis climática en nuestra salud, y en términos muy generales, ¿tú cómo le dirías en una pequeña frase, en una comida el domingo, cómo es esta relación? Bueno, nosotros siempre hemos sido afectados por el clima, ya sea un clima frío, ya sea un clima más cálido. Y eso afecta las acciones que hacemos en el día a día, y además necesitamos estar pendientes de este famoso tiempo, ¿no? Para ver si es que nos abrigamos o no. Entonces, esta es una manera que nos demuestra que el clima sí afecta todo lo que hacemos y además nuestra salud. El gran problema es que hoy día estamos viendo que este clima está cambiando, y estos eventos meteorológicos extremos, lluvias abundantes, olas de calor en verano muy intensas, están cada vez afectando más la salud y el bienestar de las personas. Y lo estamos sintiendo en el día a día. Ahora,
la relación que esto podría tener, por ejemplo, con el dengue no es necesariamente tan directa, ¿no? Porque yo puedo entender que el clima me afecta en cuanto a mi interacción con el entorno, ¿no? Pero cuando es el dengue, el resultado es una tercera interacción que llega a mí directamente. ¿Cómo se produce esa cadena para poder comprenderla bien? Exacto. El mosquito que transmite el dengue se llama Aedes aegypti. Este mosquito necesita ciertas condiciones climáticas muy específicas de temperatura y de humedad para poder desarrollarse y vivir de la manera más adecuada para este mosquito. El problema está en que el cambio climático lo que está haciendo es que está cambiando estos nichos ecológicos o las áreas en donde se desarrolla este mosquito. Las cambia de manera geográfica, pero también las cambia desde el punto de vista temporal. Es decir, si antes estos mosquitos tenían 3 meses para desarrollarse y vivir, hoy día tienen 6 meses en el año, por ejemplo. Pero en el fondo porque el mosquito desarrolla una adaptación, es porque el nicho ecológico, el lugar ecológico se amplía. Es más apto para él. Y este mosquito busca y dice, bueno, acá puedo vivir, acá me puedo desarrollar. Vivo mejor. Y me quedo. Y eso es lo que está produciendo este cambio climático. Y esos cambios hacen que personas que antes no estaban expuestas a este mosquito y a la picadura del mosquito, hoy día sí lo estén. Como nosotros los chilenos. Como nosotros los chilenos, efectivamente. Tiempo atrás, Chile continental no era un territorio apto para este mosquito, porque es muy seco, porque la temperatura también es más o menos no es tan alta en comparación, por ejemplo, a Brasil, Colombia u otros países. Pero hoy día estamos viendo algunos especímenes, ¿cierto?, en el norte, en Aconcagua, como lo hemos visto esta última semana. O en Rapa Nui, de hecho. En Rapa Nui es endémico, siempre ha estado ahí, ¿cierto?, pero Chile continental no. Ahora, ¿cómo se produce o cómo ven ustedes que es la posibilidad adaptativa que tenemos? Porque en el fondo el ser humano ha coevolucionado con su entorno natural a través de miles y miles de años de una manera súper lenta, y eso ha permitido justamente que nos vayamos adaptando. Pero cuando estos cambios son tan drásticos en el clima y estos advenimientos, en el caso de este mosquito, es tan rápido también en el tiempo, no alcanzamos a hacer esa adaptación. Entonces, ¿cómo ven ustedes que esto se enfrenta? Exacto, lo que dices tú es muy correcto. Siempre nosotros como humanos nos hemos adaptado al clima y hemos sido capaces de decir, bueno, antes veía yo mi cueva, ¿cierto? Después comencé a construir mi casa, ahora ponemos aire acondicionado cuando tenemos temperaturas muy elevadas. Pero los cambios que estamos viendo hoy en día en términos del clima son muy acelerados y la verdad es que eso nos está pasando la cuenta en términos de seguridad alimentaria, en términos de cómo construimos las ciudades para que las ciudades también sean más resilientes al clima. Y para eso y para hacer frente a esta rápida evolución necesitamos políticas públicas que actúen de manera rápida, necesitamos implementar acciones a nivel de la comunidad y necesitamos una colaboración entre diferentes sectores, porque el cambio climático y todos estos desafíos asociados a él no van a ser resueltos solo por un sector. Necesitamos de una mirada multisectorial que nos permita adaptar o hacer frente a este problema que es muy complejo. ¿Qué tipo de políticas públicas son para ti hoy día prioritarias? Si nos pudieras dar un ejemplo. Bueno, en Chile, desde el punto de vista de la amenaza, tenemos 2 grandes amenazas muy importantes. Uno, que es la sequía, y 2, que es el calor, el calor extremo, ¿no? Desde el punto de vista de la sequía, tenemos que actuar y ya estamos viendo algunos casos, particularmente en la zona central de Chile, ¿no? Las políticas públicas deberían estar enfocadas a promover una seguridad hídrica para el consumo humano del agua y para que las personas puedan hacer su vida en el día a día sin correr el riesgo de no tener acceso a agua potable y a agua limpia, particularmente. Y desde el punto de vista, por ejemplo, del calor, necesitamos pensar, bueno, hoy día tenemos campañas de invierno y nos preparamos para el invierno. Quizás vamos a tener que pensar realizar campañas de verano, en donde nosotros podamos alertar a la comunidad, ¿cierto? Y prepararnos para un verano que ya no son 25 grados, sino que son 35. Súper interesante lo que planteas, porque además la política pública muchas veces va demasiado tarde, pero es demasiado efectiva e importante para poder enfrentar estos procesos. Y tendemos a creer que la tecnología va a resolverlo todo, ¿no? Sin embargo, para esto parece no haber ni una vacuna, ni una herramienta, y el modelo que tenemos de vida tiende a aumentar el problema. Pues sabemos que el cambio climático se produce por el calentamiento de la Tierra y que el calentamiento de la Tierra a su vez se produce por la emisión de gases de efecto invernadero. Voy hasta ese punto porque
Tú has abordado en particular un problema del que se habla poco, que es, por un lado, la huella de carbono y el impacto que tienen nuestros centros de salud. Suena del todo contradictorio, pero es muy concreto y real. ¿Cómo crees que se puede abordar un problema tan complejo? Lo vimos también durante COVID, ¿no? Que la cantidad de basura clínica por COVID fue tan gigante, no sabemos todavía cuál fue el impacto de la pandemia en términos de emisiones. Exactamente. Bueno, los sistemas de salud, los servicios de salud en general tienen doble labor en temas de cambio climático. Por una parte, mitigar y limitar la emisión de gases de efecto invernadero que se asocian a esos servicios, a esas cadenas de suministro, etcétera, pero también ser sistemas resilientes al clima, es decir, cuando viene un shock, cuando viene un evento meteorológico extremo, ser capaces de responder, inclusive cuando la amenaza en salud también cuando la demanda en salud también aumenta. Entonces es una doble labor. En términos de mitigación, efectivamente, tenemos que más o menos los servicios de salud a nivel global emiten el 4,6% de los gases de efecto invernadero. Si lo llevamos a un país, sería el quinto país, digamos, con la mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. El tema está en que esa cifra global esconde algunos detalles. Y si nosotros vemos en términos del mapa de los países, de quiénes son los países con mayor carga de emisiones, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, China, algunos países en Europa. En Latinoamérica la carga de emisión es bastante menos, pero se asocia a que si nosotros logramos mitigar esas emisiones, también vamos a estar teniendo algunos beneficios locales, particularmente contaminación del aire, que sabemos que es un problema en nuestro país. Así que los servicios de salud sí tienen responsabilidad en esta problemática y sí tienen que adaptarse de mejor manera al cambio climático. ¿Están enterados los servicios de salud? Porque lo que tú cuentas es lógico, pero no parecen estar preocupados del asunto. Sí. Fíjate que yo creo que si habláramos 5 o 10 años atrás, no era tan común la temática, pero hoy día sí. Hoy día ya tenemos liderazgo de diferentes servicios de salud, de instituciones de salud, que están tomando un rol muy importante en la discusión. De hecho, hoy día en la mañana, por eso también ando de visita en Chile, estuvimos hablando con la Clínica Alemana en su nuevo reporte de sustentabilidad. Y ellos sí han demostrado de cómo diferentes acciones pueden mejorar no solo la limitación de los gases de efecto invernadero, sino que también ahorros a la institución, mejoras en términos del desarrollo del equipo, es un equipo más sostenible. Entonces, yo creo que todavía vamos a pasito lento, pero vamos avanzando un poco. En una buena línea. Existe este concepto de la Organización Mundial de la Salud de One Health, sí. Una salud. Primero, ¿podrías explicárnoslo? Bueno, el concepto de One Health, como otros, como por ejemplo Planetary Health o EcoHealth, también hay diferentes conceptos. Muchos de ellos se relacionan a que nosotros vivimos en un planeta y que en realidad la salud de ese planeta va a determinar la salud de nosotros, la salud de los ecosistemas. En particular, el concepto de One Health involucra la salud de los ecosistemas, la salud humana por sí, ¿cierto? Pero también la salud animal. Y quizás el COVID nos entregó muchas luces y nos ayudó a avanzar en el concepto de One Health, porque, bueno, sabemos que si nosotros, como humanos, estamos en contacto con diferentes faunas, ¿cierto? Más bien salvaje, es posible que exista una transmisión de diferentes virus o de diferentes patógenos y eso nos termina afectando a nosotros. Por lo tanto, en ese caso, animales sanos también significan una buena salud para todos nosotros como seres humanos. Y para que los animales estén sanos, necesitamos que los ecosistemas estén Absolutamente. sanos. Y eso te muestra la interrelación de finalmente todos los sistemas naturales, los sistemas humanos y que tienen que convivir en un buen equilibrio. Si nosotros comenzamos a emitir, cambiamos el clima, eso sí va a tener una repercusión no solo en el planeta, no solo en los sistemas naturales, sino que también en nosotros mismos. Ahora, tú perteneces a una élite, podríamos decir, que son todas aquellas personas que están súper sobreinformadas respecto de lo que está ocurriendo, porque están en contacto con los estudios y todo lo demás. ¿Cómo ves tú que este concepto de One Health ha logrado permear no solo a la comunidad científica, sino también a la sociedad? Y lo planteo no solo desde un paradigma como si se sabe en la materia, no es como que se conozcan o no conozcan el concepto, sino cuán transdisciplinaria se está volviendo también la práctica para poder comprender los problemas complejos. Bueno, fíjate, también es un tema importante porque poco a poco, dado estos problemas que son muy complejos, nos estamos dando cuenta de decir, ¿sabes qué?
yo desde un solo sector parece que no puedo tener una solución perfecta, ¿no? Y necesito trabajar con otros. Y eso a nivel mundial, pero también en Chile nos estamos dando cuenta. De hecho, desde el punto de vista de cambio climático, el gobierno, o más bien desde Estado, ¿cierto?, se ha ido generando este trabajo intersectorial en términos de cambio climático. Hay un comité intersectorial para cambio climático porque sabemos y entendemos que no se puede trabajar solo. Desde el punto de vista, por ejemplo, si nos vamos más bien al campo y la gente que trabaja con animales, considerando el concepto de One Health que hablábamos anteriormente, yo creo que también entienden la necesidad de que sus animales estén muy sanos y necesitan también estar en contacto con otras disciplinas para decir, bueno, cómo optimizamos la salud de estos animales, ¿cierto? Cómo optimizamos la salud y los mayores cultivos, etcétera. Yo creo que está un poco este concepto muy interiorizado en lo que hacemos, lo racionalizamos a veces muy poco, pero con estos programas o con otras actividades a nivel de la comunidad, por ejemplo, vamos avanzando. Te quiero agradecer mucho por esta conversación. Muchísimas gracias a ti. Tratamos de traerles muchas distinciones en esta nueva conmemoración del Día de la Tierra que de seguro está peor que el año pasado. Así que vamos a una pausa y volvemos con más ideas. ¿Se han preguntado alguna vez cómo se imaginan en 10 o 20 años más cómo será nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra vida social? Son algunas de las preguntas que están apareciendo en una reciente encuesta del Ministerio de Medio Ambiente y el Instituto Nacional de la Juventud que entrega resultados llamativos. Uno de ellos es que 2 de cada 3 jóvenes en Chile no quiere tener hijos debido justamente al cambio climático. Francisco Verdejo fue adentro de este estudio y nos cuenta más en la siguiente nota. ¿Cómo me veo? Primero sin hijo. Que siento que sería como una maldad traer a un niño cuando los problemas son tan graves a futuro. Obviamente no pienso tener hijos porque sería mucho traer una responsabilidad a este mundo sabiendo cómo he estado ahorita actualmente. Decididos, así está buena parte de la juventud. Como ellos, 2 de cada 3 jóvenes que no quieren tener hijos afirman que su decisión fue influenciada por la crisis climática, datos que nos entrega una nueva encuesta del Instituto Nacional de la Juventud sobre la percepción de este grupo etario sobre el calentamiento global. Queríamos profundizar, cuál es la perspectiva de la juventud frente a este tema, porque son quienes están liderando eventos internacionales, movilizaciones, proyectos, y queríamos comprender sus trayectorias, sus perspectivas y también cuáles son las acciones que ellos consideren que son prioritarias. Estudio que incluyó a personas de entre 15 a 29 años en todas las regiones del país. Al 88% de los jóvenes les interesa esta materia, el 91% cree que tendrá efectos negativos y casi la mitad proyecta su vida en base a la crisis climática. Es muy relevante que la juventud entienda la gravedad de lo que estamos viviendo, pero también es muy importante que sentimientos de miedo, angustia o preocupación se transformen más bien en una fuerza movilizadora. Los sentimientos de preocupación, tristeza y miedo predominan. Al mismo tiempo, más de la mitad de ellos se informa de estos hechos por sus redes sociales. Sobreexposición que abre paso a la llamada ecoansiedad. Las juventudes están expuestas como nunca antes en nuestra historia a mucha información sobre lo que está ocurriendo en el mundo y lo que está ocurriendo como lejos de tu entorno inmediato. Que en nuestro cuerpo igual se activa un estrés, que es el de movilizarse y de hacer algo. Preocupación que no solo se queda en los más jóvenes. El 94% de los chilenos en general afirma que la crisis climática está sucediendo, según un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La escasez hídrica y las zonas de sacrificio son algunos de los temas que más les interesa. Uno de los principales desafíos es el acceso y el uso del agua, pero otro desafío importante es avanzar en cambiar nuestra matriz energética. Y no es solamente porque Chile también efectivamente tiene que tener acciones de mitigación. Tenemos lo que se llama comúnmente zonas de sacrificio, que son territorios que están muy saturados y contaminados. Y entonces
la idea de ir avanzando hacia una matriz energética renovable, con energías renovables, también permite pensar que va a ser una forma de generar mayor justicia ambiental y equidad a nivel territorial. El modelo económico, según declaran los encuestados, es el principal responsable. Países ricos, empresas y gobiernos locales son las principales figuras atribuidas. Uno de los principales desafíos es que las personas consideran que es necesario repensar nuestro modelo de desarrollo, nuestro modelo económico, y generar una mayor armonía entre la dimensión social, económica y ambiental del desarrollo, y que efectivamente Chile vaya avanzando hacia un desarrollo más sostenible y más inclusivo. Y uno de esos desafíos, por ejemplo, es que tenemos que cambiar nuestros modos de producción y consumo. Consumir de manera más responsable, consumir usando un modelo de economía circular. Hace 3 décadas que la ciencia ha advertido los efectos de la crisis que vemos hoy. Son las generaciones nuevas las que han crecido en estos fenómenos y las antiguas las que han visto su mundo cambiar. Los jóvenes hoy en día, por ejemplo, tienen mucho más conciencia medioambiental. Ellos, por ejemplo, quieren reducir la huella de carbono, quieren alimentarse de manera mucho más sustentable, están cambiando su estilo de vida, ¿cierto? Y sus proyecciones de vida, ¿cierto? Son mucho más distintas a las de las generaciones anteriores, ¿no? Las personas mayores han evidenciado cómo ha ido cambiando su entorno natural y cómo están enfrentados a ciertos deterioros y problemas ambientales que antes no eran tan evidentes y que se han acelerado rápidamente. Efectos visibles de la crisis climática que pueden generar miedo y angustia constante. Apoyarse entre pares y buscar maneras de aportar a la amortiguación climática son claves para sobrepasar este sentir. Es importante que pensemos como sociedad cómo lo vamos a hacer para que esta amenaza, que es real y que nos angustie en una cantidad suficiente como para movilizarnos y no en una cantidad que nos paralice. Han habido problemas sin solución que han encontrado solución. Que si bien no vamos a encontrar tal vez una solución al cambio climático, sí pueden ocurrir ciertas cosas que hagan que el escenario no sea tan desfavorable como lo estamos imaginando, por ejemplo. Hace algunos días culminó en Santiago la Pre-COP, la que convocó a jóvenes y líderes de toda Latinoamérica para evidenciar la preocupación que existe por doblarle la mano al desafío ambiental más importante del siglo XXI. Nunca hacer un especial del Día de la Tierra es algo feliz, básicamente porque lo hacemos fatal y nos dedicamos a ir exactamente en la dirección contraria. Por eso, nosotros tenemos esta sección que amamos, que se llama Animales Fantásticos, y que lo que busca es mostrar una y mil veces las 1 y 1.000 millones de razones que hay para proteger la tierra en la que estamos. Y la riqueza de su biodiversidad es una de ellas, pero también cómo emerge esa vida, cuál es su característica. Hoy queremos hablar de una perrita. Vamos a contarles la historia de Suki, la primera perra capaz de detectar fugas de agua potable en la capital. Su trabajo busca ayudar a generar un uso más eficiente y menos pérdida, por supuesto, de agua, que es algo tan importante para todos nosotros y es cada vez más escasa. Veamos la historia de Suki, nuestra perrita buscadora de fugas, algo que cualquier persona quiere en su casa, en la siguiente cápsula. Despacio, busca. Muy bien, eso es. Esta es la primera perra existente en Chile y en Latinoamérica y una de las pocas a nivel mundial que está entrenada para detectar fugas de agua potable. Suki detecta a través del olfato. Bueno, los perros tienen 2 billones de células olfativas, entonces para ellos es muy fácil poder discriminar diferentes tipos de olores, los cuales se están preparando. Y para esto se utilizó cloro y flúor, que son los 2 aditivos que se utilizan en el agua potable en Chile. Por lo tanto, Suki hoy en día es capaz de detectar una parte por millón de cloro en el agua, lo que nos permite la efectividad que tiene, que es de un 96%. Dame. Todo el trabajo de Suki ha sido en base a juego y a una técnica que se llama cognitiva emocional. Nosotros trabajamos con las emociones y con las ganas de trabajar de los perros. ¿Está ahí? ¿Segura? Muy bien. Espérate. Ella sale a las 7 de la mañana, se sube a su auto, llegamos al lugar,
y salimos a caminar. Para ella es un camino con juego. Entonces cuando ella detecta, recibe su premio, que es su pelota, y juegos, caricias, juegos, y seguimos trabajando. La raza es Dutch Treater, que es un perro de caza y que tiene unos sentidos de olfato muy altos. Y dentro de su genética ha sido seleccionado para poder seguir rastros y detectar rastros. Hemos llegado a detectar hasta 46 fugas en un día. Suki. Muy bien. En Santiago, la red de distribución tiene una longitud de más de 13.500 kilómetros. Hay una serie de situaciones que pueden generar filtraciones en tuberías que no son visibles en la superficie, dado que esta agua de estas filtraciones percola hacia el subsuelo. Trabajar el tema de la detección de fuga nos ayuda a trabajar con una red segura que sea capaz de suministrar el recurso para los clientes en calidad y en continuidad. Muy bien. Suki es considerada una compañera más dentro de la compañía. En estos 6 meses ha recorrido más de 360 kilómetros, ha detectado cerca de 760 fugas que nos han permitido, post reparación, recuperar el agua o el consumo anual equivalente de aproximadamente 14.000 personas. Gracias a Suki por existir y poner una nota de posibilidad, de alegría en este especial no tan feliz del Día de la Tierra. Pero vamos a tratar de seguir empujando la posibilidad o el interés, pero con la brillante presencia de nuestra panelista adorada Macarena Morales, especialista en alimentación, salud y tantas otras cosas. ¿Qué nos traes hoy? Gracias. Seguimos en el tono no tan positivo en este Día de la Tierra, pero como decimos, invitar a salir de la caja, a tener nuevos antecedentes nos ayuda a que juntos empujemos, ¿cierto?, rápidamente la toma de decisiones. El caos climático pone en riesgo la producción de nuestros alimentos, empuja a una crisis alimentaria, y eso es algo que se contrapone con el desafío que tenemos. Uno de los objetivos de desarrollo sostenible, número 2, habla del hambre cero. Tenemos un compromiso de aquí al año 2030 a que no exista hambre. Finalmente, la crisis climática nos empuja a todo lo contrario. Son las sequías, las heladas, las inundaciones o el aumento de la temperatura cada vez más extremos lo que ponen en riesgo nuestras producciones de alimentos. Y sabes, voy a salir del libreto. Cuando hablábamos con el editor, decir ¿qué alimento en particular podemos hablar? Entonces me puse a buscar. Mira, elige fruta, elige verdura y te cuento las consecuencias que puede tener en la crisis climática. Claro, hoy es conocida la del cacao porque sabemos que en África se dio la tormenta perfecta, se impulsa a la alza el chocolate. Después empecé a buscar qué pasa con el brócoli. Es que la floración puede también tener un impacto de ellas directamente. La uva, que tanto nos importa. Uva, y entonces quedémonos en la uva. ¿Qué te parece? Porque finalmente nos impacta directamente. ¿Y por qué nos vamos a quedar en la uva? Porque salió hace poquito el informe post-vendimia de cómo, ¿cierto?, se dio en esta pasada y reciente temporada. Mira, te voy a traer algunos datos. La escasez hídrica provoca una caída de la producción de uva vinífera hasta un 30% de acuerdo a este estudio. Esto en una zona que es crítica, donde falta el agua, lo sabemos, en la región de Coquimbo. Justamente traía el dato de la uva. Las embalses que presentan un déficit de agua por sobre el 80% indica que la proyección puede ser que reduzcamos su producción en un 30%, y esto va a impactar directamente, por ejemplo, a este producto de exportación tan importante para Chile, para la economía, pero tanto también que muchas personas incorporan en su mesa, como es, por ejemplo, el vino. Tanto que nos va a afectar a nosotras, Macarena. Mira, no lo quería decir, pero ya que tú lo dices, pero para tomar en cuenta que finalmente hay una producción, ¿cierto?, que puede verse eventualmente afectada. ¿Por qué? Por esta crisis climática en este Día de la Tierra. Mira, después puse peras y manzanas. ¿Ya? Y el cambio climático amenaza las peras y manzanas, un informe que encontré en Cataluña, al punto que los investigadores españoles buscan diseñar una variedad que se adapte ¿a qué? Al aumento de calor. Con veranos de 40 grados en el Valle del Ebro empezaron a mermar las texturas, las apariencias de las manzanas y peras que allí crecían. Por lo tanto, la invitación es a tomarnos en serio la crisis climática, pero también vinculada, ¿cierto?, a la seguridad alimentaria. Hay un impacto, hay una relación directa. Yo no quería hablar del cacao, que es uno de mis productos favoritos, pero es conocida la crisis también que afecta por la crisis climática y estas tremendas inundaciones. Es decir,
todo. Hay un dato que es súper clave, Paloma, mira, y que tiene que ver con que todos los cultivos se ven afectados con el clima, que es clave para ellos. Por lo tanto, o hay un cambio en la textura, o va a haber una escasez, o va a haber un cambio de economía local, porque tenemos que volver a adaptarnos. Volumen de producción, etcétera. Fue súper difícil poder encontrar un tema específico cuando hablamos de la posible crisis de alimento, con un desafío por dentro que tiene que ver con llegar al hambre cero, uno de los ODS de aquí de cara al 2030. Pero no todo es negativo, porque también podemos hablar sobre aquellos productos que aún, pese que también han tenido unos precios de empuje al alza, son de los más nutritivos. Y es el huevo. Pucha que te gusta el huevo, Maca. Pucha que me gusta. Es que tiene sus razones, pues. La Maca come mucho huevo. Yo aquí les cuento un dato freak para su grupo de fans. Come huevo impresionantemente. Bueno, ¿y quieres conocer todos los beneficios y todos los detalles y el origen desde cuándo empezamos a consumir huevos? Se los presento en la siguiente cápsula. ¿Ustedes cómo lo prefieren? ¿Fritos, cocidos, pochados, revueltos, a la copa, en tortillas? Es el huevo. El huevo tiene infinitas formas de cocinarse, está muy presente en nuestra dieta, pero muchas veces tememos poder consumirlo en exceso. Este miedo puede ser infundado. Aquí en La Ciencia en Ti te vamos a contar todos los beneficios que tiene este poderoso alimento y los impactos positivos para nuestra salud. Fíjate bien, un huevo es capaz en sí mismo de generar a un nuevo ser vivo. Es por eso que es uno de los alimentos más completos que existen. Está cargado de nutrientes y además tenemos disponibilidad de ellos. La producción de este alimento, al parecer, se registra en 1400 años antes de Cristo. Así cuentan historias de China o Egipto. Por otro lado, desde la India señalan que cuentan con la disponibilidad de este alimento hace unos 3500 años antes de Cristo. Si fue primero el huevo o la gallina, es una duda que todavía sigue presente. Pero volvamos a lo nuestro. Su contenido se divide, lo sabemos, ¿cierto?, entre la clara y la yema. La clara tiene un 88% de agua y todos los aminoácidos que nuestro cuerpo necesita. Mientras que la yema es la parte más nutritiva del huevo, con grasas insaturadas, tiene un 65% de lípidos y es la fuente de muchos nutrientes y vitaminas que te vamos a detallar a continuación. Ahora sí, de micronutrientes hablamos. El huevo contiene vitamina A, D, E, B, B12, hierro, zinc, fósforo, colina, entre muchos otros. Gracias a esto, una persona puede consumir 2 huevos al día y con eso, si así lo quisiera, poder sustituir el consumo de carne. Pero ¿cuántos huevos es recomendable consumir? Esto va a depender, ojo, con el estilo de vida de cada persona. Pero, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, comer al menos un huevo al día a personas sanas es un tremendo aporte para nuestra salud. Pues bien, entonces llegó el momento de reivindicar, por ejemplo, al huevo duro como un gran snack que nos puede acompañar en nuestros bolsos durante el día. Acercarnos a esta fuente de proteína y de grasas saludables que solo tiene aportes positivos para nuestra salud física y también mental. Como siempre, este es otro dato más de La Ciencia en Ti. Amor al huevo. Amor al huevo es uno de los productos o de los alimentos, ¿cierto?, más ricos que podemos tener en nuestra mesa. Ya lo veían en la cápsula, la cantidad de nutrientes que tienen es impresionante. Obviamente, cuando hablamos de salud, las fórmulas no son estandarizadas y son personalizadas. Sabemos que el huevo también ha tenido un empuje al alza. Dicen por ahí que tiene que ver con el aumento de los precios en la materia prima. La guerra no nos ayuda mucho en eso, pero al menos todavía tenemos la posibilidad de acercarnos a Y ello. también podemos dedicarnos a criar gallinas felices, cosa que nos haría tan bien a todos, ¿no? De todas maneras. Muy cortito, ¿cómo podemos nosotros avanzar en esta crisis alimentaria? Tratemos de buscar aquellos alimentos que sepamos que su cadena de valor ha tenido al menos un impacto no tan negativo en el medio ambiente. Es difícil, lo sé, pero se puede. O tratemos de comer las cositas que se producen cerca, ¿no? No También comer eso. mango. Claro. Acá, por ejemplo, no ponernos a comer tanta piña. Si acá hay que ver las frutas de estación, hay que volver a esa vida de los 80, en la que uno comía lo que había, ¿no? Y además nuestro país es rico en harta diversidad. Sí, así somos una potencia alimentaria, así que mucho que aprovechar. Bueno, gracias, Maca, por venir. A ti por invitarme.
Nosotros los queremos invitar a ustedes siempre a revisar todas las cápsulas que desarrolla la Maca en nuestras redes, porque sabemos que el tema de alimentación es uno donde cuesta distinguir la verdad de la mentira y es uno de los temas trending en redes. Por lo mismo los invitamos a seguir a Futuro 360 y a la Maca en su obsesión con la alimentación. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más. Bueno, y en nuestra nueva sección de Cambio frente al Cambio queremos justamente destacar aquellas cosas que sí funcionan. En este caso, el trabajo de ADRA, una organización que trabaja con niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad para reutilizar ropa que fue desechada en grandes basurales en el desierto de Atacama. Estos que podemos ver satelitalmente. Los detalles los revisamos en la siguiente cápsula. ADRA trabaja con 3.700 niños en condiciones de vulnerabilidad social. Nosotros como equipo de trabajo los llevamos al desierto a microbasurales, a distintos microbasurales para que ellos las rescataran. Aquí hay más también. Fue impactante el poder revisar en ese lugar in situ lo que significaba la cantidad de ropa. Fuimos desenterrando ropa que venía desde otros países, algunas con etiqueta, y en poder visualizar que nosotros teníamos un trabajo o algo que poder realizar. Especialmente lo que buscábamos eran camisas, blusas, que nos permitiesen poder darle una segunda oportunidad y convertirlas en algo especial. Esta sale de la manga, de aquí, y esta es la que se cierra. Y los llevamos hasta nuestros programas, donde los niños, niñas, adolescentes pudieron pintar y decorar estos tote bags, estas bolsitas como de compras, y regalársela a alguien en forma especial. Con más ganas todavía sacan un buen video. Solo tirita tu vestido, entonces tengo todo. Trabajamos con ellos para que, adicionalmente de crear una colección de moda colaborativa, fuese sostenible y circular a través del rescate de estas prendas. Llega el momento de los breves de Futuro 360, donde profundizamos sobre algunos temas de ciencia, futuro, medio ambiente y tanto más que a veces se nos queda debajo de la historia, pues lo traemos aquí en los breves. Y vamos a partir con esta fantástica historia de investigadores chinos que descubrieron 46 lagos bajo el hielo de la Antártica, ubicados en la región de Agap-S, al este del continente. Para que se puedan hacer una idea, la Antártica tiene un espesor de 2.400 metros de hielo, un montón. Debajo de ese manto es que se encuentran todos estos lagos. Los científicos de la Universidad de Geociencias de Wuhan y la Universidad Meridional de Ciencia y Tecnología lograron esta hazaña empleando un nuevo método de exploración. Usaron una herramienta llamada codificador variacional, con el que logran analizar el reflejo que se da en la parte interior del hielo. De esta forma se recogen los datos por medio de un radar que logra escanear imágenes de esos 46 lagos nunca antes vistos. Además, tienen contornos geométricos menores a los lagos subantárticos que se habían detectado anteriormente usando métodos convencionales. Actualmente se han contabilizado 675 lagos bajo el hielo de la Antártica, pero solo se ha logrado sacar muestras de 3. Poquito, pero es que igual está profundo. Sin duda, un avance más para la exploración de este fascinante y crítico para el desarrollo de la Tierra continente blanco. Bueno, y comenzó la campaña de erradicación de la mosca de la fruta luego de un brote de este insecto en la comuna de San Bernardo. La mosca de la fruta es considerada una de las plagas más grandes del sector agrícola, afectando principalmente a frutas. Su modo de actuar es
el siguiente, es un modus operandi. La hembra deposita sus huevos en las frutas sanas, provocando que ésta se pudra mucho más rápido de lo normal. Si bien su ciclo de vida es de entre 17 y 29 días en verano, este insecto logra depositar hasta 300 huevos en su fase adulta. En marzo de este año, las autoridades contabilizaron al menos 7 moscas de este tipo, por lo que se comenzó a revisar las trampas, tomando muestras de los frutos, entre otras medidas. La llegada de este insecto al país se atribuye principalmente al ingreso de fruta de manera irregular, que no cumple el marco legal de nuestro país, que se da principalmente a través de los pasos fronterizos no habilitados. Un avance sin control de la plaga podría afectar entre el 10 y el 60% de las exportaciones de frutas, que podrían implicar $5.000 millones en pérdidas. Escuchemos un poco más sobre este riesgo en las palabras de Claudio Ternicier, director regional del SAC en la región metropolitana. Nosotros mantenemos una vigilancia permanente, un monitoreo permanente, ¿no?, todo el año, ¿no? Y cuando aparecen ejemplares como este caso, evidentemente montamos una actividad mucho más intensiva, con un equipo mucho mayor de gente, con movilización, establecemos una campaña, hacemos una coordinación, que hoy día es muy importante eso, con las autoridades respectivas locales. Hablamos con los vecinos para que entiendan en lo que estamos haciendo, que nos permitan ingresar a sus casas. Bueno, y un equipo de científicos del Centro GEMA, Genómica, Ecología y Medio Ambiente de la Universidad Mayor se encargó de analizar 56 espacios verdes urbanos y ecosistemas naturales de 17 países distintos, entre los que está Chile, donde utilizaron muestras del Parque Metropolitano de Santiago y de las colinas de Curacaví. Tras el análisis se concluyó que este tipo de espacios pueden soportar niveles de servicio ecosistémicos de suelos similares a los que ofrecen ecosistemas naturales. Según afirman los investigadores, estos ambientes urbanos tendrían mayores niveles de resiliencia ante un estrés crónico, como sequías a largo plazo o eventos de pulso como las precipitaciones intensas. Aseguran que también apuntaría a la necesidad de crear políticas públicas que protejan estas áreas verdes e impulsen su multiplicación dentro de los círculos urbanos, y nos revela la forma ideal para diseñar ciudades inteligentes que puedan efectivamente adaptarse a los procesos crónicos y meteorológicos irregulares, que son cada vez más frecuentes en el contexto de cambio climático que estamos. Todo pasando en nuestra querida Tierra, nuestro querido planeta, el único lugar en que podemos vivir como especie. Es otro día, otra vez conmemoramos el Día Internacional de la Tierra y, sin embargo, otra vez estamos peor que el año anterior. No por eso dejaremos de avanzar en comunicar e informar sobre estas materias y de hacerlos parte de este problema, que de hecho es un problema de todos. Los invitamos a profundizar en estos temas, a informarse y a participar para que lleguemos antes a ese giro que permita la sostenibilidad de nuestra civilización. Nos vemos nosotros en otro capítulo de Futuro 360.